Ahora que estamos grabando, vamos a comenzar la clase de nuevo. Todo lo que dije, obviamente, no lo voy a volver a repetir porque ni me acuerdo lo que dije, pero vamos a comenzar la clase. Es importante que entiendan que todo lo que tiene que ver con los tipos de género para la tradición judía siempre es a partir de la genitalidad, a partir de la sexualidad y no a partir de cómo uno se ve frente al espejo, no cómo yo me identifico con el género. ¿Sí? Y eso es diferente, pero uno va a decir, bueno, pero entonces no es identidad de género. No, vamos a ver identidades sexuales. Pero también hay una diferencia. El primer paso para aceptar la otredad del otro es reconocer y reconocer al otro parte a partir de esto. Para que yo pueda reconocer al otro con todo lo que eso conlleva, la tradición judía empezó con un proceso y es reconocerlo primero a través de la sexualidad. En algún momento eso se acható, posiblemente no, pasó en la Edad Media con el aumento y el ascenso a escala del mundo católico, en donde aplanó todo el desarrollo que podía llegar a ser no binario. ¿Sí? Pero bueno, vamos a comenzar a trabajar. Yo les voy a compartir el material con el que vamos a trabajar. No tengan vergüenza de interrumpirme ni de decirme no entiendo, no sé lo que estás diciendo o lo que sea, porque yo a veces hablo como si hablase para mí y no me doy cuenta que quizás hay gente que no entiende algunas palabras o algunos conceptos de judaísmo o lo que sea. ¿Sí? Por eso les pido no tengan ningún tipo de vergüenza en interrumpirme. Lo que voy a decir hoy es algo que en algún momento a alguien ya se lo enseñé, pero solamente la primera parte. Todo lo demás es nuevo. Y es así. Hay 6 tipos de género desde la sexualidad para la tradición judía. Esos 6 tipos de género, el material lo tienen, no hace falta, si quieren tomar nota pueden tomarlo, pero el material lo tienen. La clase está grabada, ¿sí? Así que se sube a la red para que ustedes la puedan tener. Hay 6 tipos de género. El primer tipo de género que reconoce el texto bíblico es Zahar. Zahar se traduce habitualmente como masculino. A veces se le dice como hombre, pero se traduce habitualmente como masculino. Esto, la semana que viene, cuando veamos feminismo, vamos a trabajar el hecho de Zahar y Nekeivá, por eso no desarrollé ahora este tema. Segundo género que reconoce es Nekeivá, que se traduce normalmente como femenino. Ahora vamos a empezar a ver los otros 4 tipos de género. Yo se los tiro ahora y después lo vamos a trabajar. El tercer tipo de género que reconoce la tradición judía es el andrógenus. En hebreo es andrógenus, andrógino, hoy intersex. Hace unos años, hermafrodita. Y es así, para la tradición judía es una persona con características sexuales tanto masculinas como femeninas. Y hay 149 referencias en la Mishnah, en el Talmud. La Mishnah y el Talmud son los textos clásicos de la tradición judía, los más antiguos después de la Torá, y estamos hablando desde el año 220 para adelante, con lo cual les estoy hablando que hace 2000 años que hay temas que se tratan estos temas en los textos judíos. ¿Sí? En la Mishnah y en el Talmud hay 350 casos donde se nombra la palabra andrógenos en el Midrash clásico y en códigos legales de ley judía de la Edad Media. Después tienen el tumtum. El tumtum es una persona con características sexuales que no están determinadas, es decir, que permanecen ocultas o atrofiadas, que uno no puede reconocer qué carajo es la persona que tengo enfrente mío. ¿Sí? Esa es la respuesta. Y según el texto hay 181 referencias del Talmud, 335 del Midrash clásico y también en códigos legales de Halajá. Los otros 2 casos, son los menos conocidos, son el Ailonit y el Saris. La Ailonit es una persona identificada como mujer al nacer, pero que desarrolla características masculinas en la pubertad. ¿Sí? Nace como mujer, pero en su adultez no. ¿Sí? Hay 80 definiciones en el Talmud. Y esto es diferente. Piensen que antes yo les estaba diciendo hay referencias.
Y acá hay definiciones. ¿Por qué? Porque el Talmud entra en conflicto con Ailonit y Saris. Esto lo vamos a ver después. Después vamos a ver cuál es el conflicto que entra el Talmud con esto. Hay 80 definiciones en el Talmud y 40 en el Midrash clásico y en códigos legales. Es el menos nombrado porque es el tema más conflictivo. Porque, imagínense, una persona que nace como género femenino y de repente en su adultez es masculino, y medio que el Midrash y el Talmud no se quisieron meter tanto con este tema. Fíjense que hay 80 solamente definiciones y referencias, pero con lo demás hay un montón. Como acá dijeron, no hablemos tanto de este tema, es para conflicto. ¿Sí? Y ahora vamos a ver también el Saris mal traducido por el mundo católico como eunuco. ¿Y por qué digo mal traducido? Porque el eunuco son los soldados castrados por los reyes que custodiaban a las reinas, porque obviamente las reinas se casaban con los reyes por arreglos matrimoniales, nunca por amor, nunca por deseo sexual, con lo cual tenían relaciones sexuales con los soldados o lo que sea, entonces castraban a los soldados para que no estén con la reina, ¿no? Por una cuestión netamente de no permitir que mi virilidad se vea mancillada porque alguien estuvo con mi esposa. Ahora, el eunuco existe como concepto, pero cada vez que la tradición judía nombra un saris en la traducción, porque la famosa frase traductore, traditore, el traductor es un traidor, habría que matarlo el traductor, ¿sí? Lo traducen como eunuco. Entonces muchas veces vamos a encontrar en los textos bíblicos que dice eunuco, pero no siempre se refiere a un eunuco, sino a un saris. Y acá dice, es una persona identificada como hombre al nacer, pero que desarrolla características femeninas en la pubertad o que carece de pene. Hay una persona saris puede serlo de manera natural o convertirse por intervención divina. ¿Sí? Natural es que nace saris, y la otra es, cuando dice intervención divina, ahí sí se refiere a los reyes que los castraban. ¿Sí? Intervención divina porque generalmente el rey o el faraón o el emperador es el representante del dios en la tierra. ¿Sí? Hay 156 referencias en el Talmud, 379 en el Midrash clásico y en códigos legales judíos. Bueno, una vez que sabemos todo esto, podemos empezar a trabajar con nuestro tema de género. Y dice así, la tradición judía dice esto. Esto es el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. En hebreo dice, Vayvará Elohim et Adam betzalmo betzelem Elohim barao tosahar nekeiva barao tam. ¿Sí? Y creó Dios a Adán a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Femenino y masculino, él los creó. Hasta acá tenemos un conflicto, tenemos dos conflictos. El primero es, nosotros sabemos que Dios creó a Adán y Javá y Eva, ¿sí? y le dijo, bueno, y tengan sexo porque hay que llenar el mundo. Ahora, el mayor conflicto es que según el texto bíblico, en el capítulo 1, no dice eso. Están cagando. ¿Sí? Acá nos mintieron. ¿Por qué nunca nadie nos dijo eso? ¿Por qué nos están estafando ética y moralmente cuando la tradición judía es ética y moral? Entonces, el concepto está en que no nos queremos meter en estos líos. Porque si no, tenemos que explicar qué pasó con Adán. Nosotros entendemos que Adán significa hombre, pero Adán, como hombre, es una construcción social. El texto dice que Adán es el primer ser humano, y Adán viene de Adamá. Adamá es tierra en hebreo, Adán es el moldeado de la tierra. Con lo cual no tiene género, no tiene identidad de género. ¿Sí? Dios no le dijo a Adán que tenía que ser hombre. Dios no le dijo nada, porque en la creación de Dios no se habla de género. ¿Sí? Eso es algo que inventamos nosotros. Pero Dios crea a Adán y según el texto, Sahar Nekeiva Bará Ota. ¿Sí? Femenino y masculino los hizo.
los hizo, y acá cambio de tema, esto lo vamos a ver la semana que viene, el los hizo tiene que ver con que construyó dos seres humanos, femenino y masculino. ¿Sí? Uno es Adán, el otro ser humano fue borrado del texto, que alguna vez quizás yo ya lo enseñé, para quienes cursan conmigo personaje del mal, se refiere a Lilith, hace referencia a Lilith como la primera compañera de Adán. Pero bueno, por eso el Bará Otam, el los creó, lo vamos a correr de costado y lo vamos a ver un poco la semana que viene cuando veamos feminismo, que vamos a tocar un poco de oído ese tema. Nos quedemos con la primera parte de la frase que es Sahar Unekeiva para Otó, ¿sí? Lo creó femenino y masculino. Quiere decir que el primer ser humano, para la tradición judía, no era hombre. Nosotros le construimos su identidad de género porque nos cuesta mucho entender que sea andrógenus. Nosotros, el mundo más contemporáneo. Lo que pasa es que hay que ver qué dice el mundo judío más antiguo con respecto a esto. Entonces, cuando vemos qué opina el mundo judío antiguo, yo les traje fuentes de todos lados. No solamente les traje fuentes de todos lados, si en algún momento alguno de ustedes me dice, ¿cómo puedo chequear estas fuentes? Me lo dicen. Yo tengo todos los libros acá, ¿sí? Con lo cual me dicen, le saco una foto a la hoja y se las mando. La mayoría están en hebreo o en arameo, pero hoy existen los traductores de Google y todas esas cosas, así que les puede llegar a servir. Vamos a ver qué dice nuestra primera fuente. Y esto, yo les traje una fuente de Radak. Radak es Rabbi David Kimhi. Rabbi David Kimhi vivió entre el año 1160 y el 1235, plena Edad Media, en Europa. Y dice así, el siguiente Peurush, el párrafo, la frase esta que acabamos de leer, relata cómo creó al hombre femenino y masculino. ¿Sí? O sea que lo que se refiere al Radak está diciendo el primer ser humano era femenino y masculino. ¿Sí? No hay mucha vuelta que dar. Y de hecho, estamos hablando de la Edad Media. ¿Sí? Que en la Edad Media alguien me diga esto, hoy lo pienso como qué importante, qué interesante. ¿Por qué? Porque hoy uno lo quiere hablar con algún religioso en Europa y te mete una patada en la cabeza y te dice, vos sos un loco que querés transformar todo y cambiar el mundo porque la modernidad y qué sé yo. Y no, uno está viendo que rabinos de la Edad Media están hablando de esto como algo normal. Lo segundo, me voy más atrás, el Talmud de Babilonia. Talmud de Babilonia, un texto escrito y compilado desde el siglo III hasta el siglo V por los rabinos que vivían en la zona de Babel. El tratado de Erubim, ¿sí? El Talmud de Babilonia, para quien no lo sabe, son 60, bueno, la Mishnah tiene 63 tratados, el Talmud de Babilonia tiene más o menos unos 29, pero 29 tomos hay del Vilna, pero cada tomo hace referencia a un tema, Brajot, ¿sí? Bendiciones, Shabbat, el día de Shabbat, pero en el tomo de Shabbat no hablan solamente de Shabbat, hablan de todo, ¿sí? Bueno, en el tratado de Erubim, que habla de lo que es un Erub, lo que es la separación del espacio público del privado, hablan de esto, y dice así, la Gemara responde, la Gemara es el Talmud, ¿sí? Responde, esto puede explicarse de acuerdo a la opinión de Rabbi Abahu, ya que Rabbi Abahu planteó una contradicción en el versículo, ¿sí? Están hablando acá en el Talmud de Babilonia sobre el versículo que acabamos de leer de la Torá. Por un lado está escrito hombre y mujer los creó, en plural, y por otro lado está escrito y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, en singular. Al principio el pensamiento entró en la mente de Dios para crear dos, y en última instancia solo uno fue creado. ¿Sí? Eso es el Talmud de Babilonia. Entre el siglo III y el V ya se está hablando de que el primer ser humano era femenino y masculino. Ahora vamos al Bereshit Rabbah. También es de la misma época, también es hecho por los rabinos que hicieron el Talmud, y dice así, Rab Irmiá ben Eleazar dijo, cuando Dios creó a Adán Rishon, Adán el primero, Adán Rishon significa Adán el primero, fue creado como un andrógenus. Así está escrito, varón y hembra los creó.
Rab Shmuel bar Nachman, en esa discusión con Rabbi Irmía ben Elazar, dice, cuando Dios creó a Adán Rishon, lo creó con dos caras, una a cada lado, cuando hizo a Javá, ¿sí? a Eva. Como que hizo a Adán y Eva, pero pegaditos, uno al lado del otro, como si fuesen siameses. Y los dividió por la mitad, formando dos lomos, los cortó. Y después Dios, en el segundo capítulo, según el texto, los corta en dos. Y dice así, lo desafiaron, como diciendo, no, estás diciendo una gilada. Lo agarran, lo desafían los rabinos diciendo, ¿cómo estás diciendo esto? Y él dijo, bueno, pero está escrito, y tomó una de sus costillas, le está diciendo Rav Nachman. Y él le dijo, mitzalotav, que significa que no es una costilla, cuando vieron que dice el texto que Dios extrae del costado de Adán, para crear a Javá. Bueno, acá lo que dice es que mitzalotav no es costilla, sino que significa uno de sus lados. Como que lo cortó a la mitad para poder generar el encuentro entre Adán y Javá. Podemos creer que Adán era un animal mítico al estilo Géminis, ¿sí? Que no se ven las caras ni nada, y que Dios lo corta y genera el encuentro con el otro. Ahora, la otra opción es entender, como dice el primero rabino, que el primer ser humano era andrógenos y que tenía ambos genitales. ¿Sí? Y es lo que mucho de la tradición se va a quedar y lo van a trabajar y lo van a debatir. Y es así. Yo les traje, con esto se va a quedar la tradición, y les traje un tratado de la Mishnah. ¿Sí? Como yo les decía, la Mishnah y el Talmud tienen capítulos de un montón de temas, pero adentro se habla de cualquier cosa. Se desvían de temas. Es como que nosotros ahora empecemos a hablar de política argentina y todo quede grabado, y cuando alguien suba nuestra clase, en el medio estuvimos hablando de política argentina, y es parte del tema, de la clase, quedó grabado ahí. Bueno, lo que pasa con la Mishnah y con el Talmud es que mientras los rabinos se juntan una mesa y se ponen a charlar de lo que pasa en la vida, alguien va tomando nota de todo. Entonces se queda registrado, no solamente queda registrado el tema, sino que registraron también el momento en que empezaron a hablar de otras cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo más probable es que los rabinos de la época de la Mishnah y los rabinos de la época del Talmud no estén escribiendo eso para que trascienda la historia, sino que lo están escribiendo para ellos, para que quede como código legal, como fuente de decisiones que tomaron. Nunca se imaginaban que esto iba a trascender tanto y que hoy íbamos a estar estudiando frases y palabras y comentarios de ellos de hace 1800 años. ¿Sí? Pero bueno, en la Mishnah de Bikurim, que son primicias, que se habla sobre las primicias que uno lleva al templo, la Mishnah de Bikurim van a hablar sobre el tema de andrógenos, de Adán a Rishon. Entonces, ¿qué van a hablar? Acuérdense, nosotros ya vimos más o menos cuáles son los 6 tipos de género a partir de la sexualidad, y dice así, la Mishnah de Bikurim dice esto: un andrógenos, un hermafrodita, ¿sí? Un intersex, que tiene órganos reproductores masculinos y femeninos, es similar a los hombres en algunos aspectos y a las mujeres en otros. En algunos aspectos a ambos y en otros a ninguno. ¿Sí? Si había algo que no entendíamos, ahora entendemos menos. Está diciendo, un andrógenos tiene muchas características de hombre, características de mujer, es muy similar a los dos y a la vez no se parece a ninguno de los dos. ¿Sí? Es como que, imagínense también, pónganse a pensar que para la época del año 220, para los rabinos del Talmud, hablar de este tema no solamente no era fácil, sino que no hay ningún conocimiento al respecto, no hay ciencia que aporte nada, no hay nada para opinar, nada para decir, y todo lo que tenían para hablar de esto era su propio conocimiento y lo que sabían del tema. ¿Sí? Pero hay algo más. La pregunta es, ¿por qué los sabios del Talmud le están dedicando tanto tiempo a hablar de Andrógenos, de Tumtum, de Ilonit y de Saris? ¿Por qué? Es una pregunta
¿Por qué la tradición talmúdica y la Mishnah hacen referencia a estos temas? ¿Puedo Ori, ¿qué hablar? tal? Felisa, ¿Puedo hablar? Sí. Yo pienso porque ellos tenían dudas y aparte en la presentación de Lilith se ve perfectamente que ella introdujo una relación con Adán. Así que también eso lo tienen como historia. bueno, ahí estás mezclando una clase que yo di en otro espacio, en otro lugar, y me la estás Bueno, trayendo acá. pero, sí, no, pero te digo porque lo deben tener como antecedente ellos también. Ok, te lo tomo. Adri, Mi respuesta es, ¿me escuchás? ¿O apago la sí, cámara? sí, obvio. No, mi respuesta es un poco más simple que la de Felisa. En realidad yo creo que si hablan del tema es porque existen. De Totalmente. hecho, alrededor de un 10 al Gracias. 15% de las personas que habitan el planeta hoy en día son intersex, o sea, pertenecen a los más comunes son los que tienen la genética XXY, que sería lo que ahí describen como el andróginus, que pueden llegar a tener mamas con un pene o tener barba y vagina y después le aparecen testículos o todo junto, porque como están compitiendo las dos genes, los dos tipos de genes a la vez, puede expresarse cualquiera en la adolescencia. Los tuntún pueden llegar a ser los que también que son otros los más comunes, que son los X0, o sea, solamente tienen un gen sexual que es el X y por eso se empieza a expresar. Pero como todos somos femeninos y masculinos a la vez, bioquímicamente hablando, porque todos tenemos las hormonas femeninas y masculinas adentro nuestro, en ese tipo de personas que no tienen una genética que va dirigiendo qué hormona se tiene que expresar, se puede expresar cualquiera en cualquier momento. Me parece que justamente lo hablaron por eso, porque esas personas existen, están, habitan el planeta, y está buenísimo que hayan tenido un lugar de reconocimiento en el Talmud también, ¿no? Eso es lo que yo quería decir, que lo más interesante es que uno dice, ¿cómo es que no se habla de este tema en la historia, no sé, en los últimos 300, 400 años, pero el Talmud sí lo habla? El Talmud lo habla porque claramente dentro de la comunidad del Talmud pasaban estas cosas, ¿sí? Y lo mejor de todo es que las reconocían, las aceptaban y entraban en debate de cómo trabajar estos temas. No se ocultaban en casa, ¿sí? No tapábamos al que era diferente, al que era no binario, lo dejamos en casa porque no sabemos cómo afrontarlo. Eso es lo que tiene interesante el Talmud y la Mishnah. Afrontan cada situación porque saben que hay que resolver cómo abordar estos temas. ¿Sí? Y es súper interesante. No sé, Sí, Colo, ¿vos levantaste la mano o me equivoqué? yo. Yo. Colo, después Lidia. Sí, que, digamos, cuando vos decís cómo afrontar estos temas, yo entiendo que como son más que nada tratados legales y venían de una legalidad bastante restrictiva respecto, o sea, como que la legalidad se ordenaba de obligaciones para masculinos y para femeninos, digamos, como tenían que tenerlo en cuenta para poder resolver ciertas cuestiones. O sea, yo siento, con lo que también aprendimos de lo que era el Talmud y los rabinos, esos, que era más que nada por una cuestión pragmática, legal, digo. Claro, la pregunta es, imagínense esta situación, época del Talmud, para Minyan solamente cuentan hombres en la época del Talmud. Entonces la pregunta es, ¿un tum tum cuenta como Minyan? ¿Una Ilonit cuenta como Minyan? ¿Qué hacemos con eso? La pregunta, el problema para la tradición judía en ese momento era todo lo que tenía que ver con la cuestión legal y religiosa. No le importaba lo que hagan con su vida íntima. El tema es, ¿cuenta como Minyan o no cuenta como Minyan? ¿Sí? Esas preguntas abordaba. Lidia, No, que me gusta porque en esa época veo que enfrentan la realidad tal como es decir,
yo dentro de mi especialidad lo vi varias veces, no es algo común, yo no soy genetista, soy endocrinóloga, pero venían pacientes con malformaciones ya, digamos, después de la pubertad, y bueno, para nosotros ya es más fácil porque le estudiamos el X0, si es un Turner, si es un Klinefelter o distintas variaciones. Pero en esa época se daban, diríamos, por el estado físico, lo revisaban y veían entonces que o era una chica o después de la pubertad se transformó, o bueno, un castrati que cambiaba. El castrati es, vos dijiste algo de los esclavos, pero también en época ya en medieval les hacían para que tengan la voz femenina los cantantes, que los llamaban los cantantes. Pero me refiero a que por lo menos se dieron cuenta que era una realidad, que eran casos o malformaciones o patologías de nacimiento. Claro, el tema es que nosotros le decimos, por ejemplo, malformación, porque no podemos salir de nuestra idea binaria, de que o es una cosa o es la otra, y si no respeta un parámetro o no respeta el otro, está mal. ¿Sí? Y ese es el problema, que quizás lo que nosotros deberíamos hacer es entender que cada uno tiene su forma, su sexualidad, su deseo, su identidad y el género. Luciano. Perdón, buenas tardes, muchas gracias y muy bueno. Quería preguntar esto que hiciste hincapié vos a Lidia, si estos andróginos que vos trataste por problemas genéticos, estamos hablando de una enfermedad genética y que causa malformaciones, como decís vos, en el punto de vista absolutamente medicinal y científico. Por eso me llamó la atención, al igual que vos, el tema de las malformaciones. Gracias. La medicina también ha normalizado, es decir, nos da una mirada de lo que es normal o lo que no es normal. Por eso la atrofia es también llamada desde la medicina, pero la medicina también ha tenido una mirada ideológica acerca del deber ser como personas. Totalmente. A mí me parece que todo lo que hacemos en este mundo, todo está atravesado por una ideología. ¿Sí? Claramente. Y el tema de que el mundo sea binario y que no haya la posibilidad de pensarse otra opción, cambió mucho del rumbo del mundo. Que hoy estemos debatiéndonos si existen otros tipos de identidades no binarias, me parece fantástico y está buenísimo, pero el tema es que en algún momento se cortó ese debate, porque claramente nosotros encontramos fuentes en el Talmud que ese debate existía. Existía quizás por otros motivos. Ahora, ¿qué carajo pasó después? Bueno, tenemos que trabajarlo con los procesos históricos. Obviamente yo puedo acusar, pero porque me divierte y porque lo hago, porque no tengo ningún problema, acuso claramente a que este proceso binario comenzó con el mundo católico, con el cristianismo del mundo. ¿Sí? Que comienza a partir de eso. De hecho, si uno se pone a trabajar con el tema de las culturas orientales, las culturas orientales era todo mucho más flexible. ¿Sí? Todo mucho más flexible. Adri, y seguimos con el material. Pero entonces no estamos tratando con una enfermedad en principio. No estamos hablando de enfermedad, no. Adri. No, para responderle a este chico, en algunos casos podemos hablar de un síndrome genético porque hay un gen de más o un gen de menos, pero no es una enfermedad. Es simplemente tener una genética diferente. No tiene que ver con el género, ¿no? Que el género ya es una elección propia de cada individuo. Yo estoy hablando a nivel sexual. Físico, sí, a nivel físico. Ni siquiera me gusta decirle sexual, a nivel de expresión física genético. Según nuestros genes. A nivel genético, claro. No, yo lo que te quería hacer era una pregunta, Ori, porque está buenísimo que esto se reconozca en el Talmud, pero me quedó la duda de, ¿tenían derechos legales? O sea, estas personas podían casarse, podían heredar, tenemos que seguir con el material, sí, tenemos que ver. Está bien. Pará. Te espero. No hay problema. Sí, Golde.
algunas culturas orientales, como ser la India, también tienen lo mismo que estás diciendo vos. Por algo representaban a los dioses femeninos y masculinos, con brazos de mujer y brazos de hombre. Ujú. Sí, sí, es lo que yo trato de decir siempre, las culturas orientales. Sí, sí, las culturas orientales tienen una mirada mucho más abierta, ¿sí? que el mundo occidental. El mundo cristiano, Sí. exactamente. Bueno, seguimos con el material, ¿sí? que es mucho, y bueno, si no lo leerán en sus hogares y después me preguntarán. Dice así, acuérdense que la Mishnah dice, bueno, ¿qué es un andrógenus? Todavía nos faltan ver otros 5 tipos de género. ¿Qué es un andrógenus? Y dice, no es ni femenino ni masculino, tiene muchas cosas femeninas, muchas cosas femeninas y masculinas y otras cosas que no. Entonces dice, ¿en qué se parece a los hombres? Como un hombre se le considera inmundo por el semen. ¿Qué significa? Que un andrógenus no puede masturbarse. ¿Por qué? Porque, bueno, había una prohibición para masturbarse en la época de la Mishnah, que ese es otro tema que después lo vamos a ver en otro momento. ¿Sí? Y se viste como un hombre, ¿sí? Porque un andrógeno se puede vestir como un hombre, se casa, pero no se toma como esposa como a un hombre. ¿Sí? O sea que si uno es andrógenus, lo que dice la tradición es se puede casar, pero como hombre, no se puede casar como mujer. Ahora lo vamos a ver por qué. ¿Sí? La madre cuenta la sangre de la purificación como la de un hombre. ¿Qué significa? Que cuando una madre dio a luz, según la tradición judía, si es un varón, está 33 días contaminada y después de ahí puede meterse a la mikve, que es el baño ritual para purificarse, pero si tuvo una hija, ¿sí? Según la tradición, 14 días es lo que tarda en purificarse la madre para volver a hacer mikve, meterse al baño ritual y salir pura. O sea que si tiene un hijo que es reconocido como andrógenus o intersex, tiene que esperar 33 días. ¿Por qué tiene que esperar 33 días? Porque seguramente los rabiones del Talmud le dijeron, y mire señora, no sabemos qué, pero por las dudas espere el máximo tiempo. ¿Sí? La respuesta va por ahí. Ahora, la respuesta de por qué un andrógenus no se puede casar, se puede casar con una mujer, pero no con un hombre. Alguien que me diga por qué, yo se lo respondo, pero a ver, ¿quién se anima a responder? Nadie, me quedé solo. Colo, dale. Voy a revelar una total ignorancia y por ahí digo una bestialidad, pero quizás es porque no tiene capacidad de procreación. La tradición judía dice esto. En la Torá, el libro de Baikra, dice esto. Un hombre no se acostará con otro hombre de la misma forma que se acuesta con una mujer. ¿Sí? Ahora, piensen esto un segundo. Si una persona es andrógenus, ¿sí? Porque acá vamos con lo literal. Si una persona que es andrógenus, es decir, puede ser hombre o mujer, ¿sí? Que se acueste con otro hombre, puede acostarse de la misma forma que se acuesta con una mujer. ¿Sí? Porque ahí el hombre con el que se casa puede penetrarle porque tiene vagina. Y eso es una prohibición literal del texto bíblico. ¿Sí? Es una prohibición literal. A diferencia de que un hombre que es andrógenus y se reconozca como hombre, si es que se reconoce como hombre, se acueste con una mujer. El texto literalmente dice un hombre no se acostará con otro hombre de la misma forma que se acuesta con una mujer. En cambio, en el caso del andrógeno sí puede pasar eso. Entonces, la tradición judía entra en crisis y dice, no, bueno, por las dudas esto lo tenemos que prohibir, porque estaríamos ahí rompiendo con la Torá. ¿Sí? Entonces ahí es cuando el Colo dice, me parece que el conflicto va por lo legal, no por los otros temas. ¿Sí? Va por los temas más puntillosos con respecto a lo legal. ¿Sí? Ale, no sé si estás levantando la mano para decir algo. Tenés que desmutearte. Estás muteado, Ale, ¿eh? Sí, está bien, como siempre. Toda la lectura esta lo vemos en la lectura de Minjá, ¿no?
de Yom Kippur. En la lectura de Minjá de Yom Kippur, en realidad podríamos no verla, porque no hay una obligación de leer esa, no hay una obligación de leerla para allá Jaraimot, pero sí, en Minjá de Yom Kippur se lee justo Minjá de Yom Kippur es eso, Herbata Vija, lo te digo, la desnudez de tu padre, de tu madre, distintas relaciones prohibidas, lo vemos como, esto tiene una explicación, permiso, con tu permiso, dice, en el día más sagrado del año, vemos cuáles las relaciones para preservar la santidad del pueblo judío. Yo si querés lo busco. Eso en realidad no es literalmente una justificación para el cual se lee. Esa es una de las explicaciones que trae el Rabbi Drey, si no me equivoco. Claro, pero es una explicación porque hay que buscarle un sentido al texto, pero en realidad no es una respuesta, no es literalmente la respuesta, y de hecho uno podría leer si quiere la Parashá de Kedoshim. Muchas comunidades para el último día de Kippur leen Kedoshim y no a Jaraimot, por ejemplo. Bueno, yo estoy acostumbrado. Es otra Parashá. Sí, sí, sí. Bueno, volviendo, vamos al material, porque si no, no terminar. Dice así. Bueno, estamos viendo por qué se parece a los hombres, ¿sí? ¿En qué parte se parece al hombre? Lo salto un poco porque si no, no llegamos. Dice, ¿en qué se parece una mujer? Y se contamina con un rojo, dice el texto, literal dice así, ¿sí? Lo juro que dice eso. Yo le puse flujo de sangre, está hablando de ¿sí? La menstruación, ¿sí? Como una mujer, y muchas veces no está sola en compañía de hombres, ¿sí? Como una mujer. Él o ella, el texto dice así, es interesante porque dice él o ella, ¿sí? No obliga al matrimonio por levirato tras la muerte de sus hermanos sin hijos como mujer y no comparte la herencia de los hijos como una mujer, ¿sí? No come la trumá como una mujer que no come la bendición, la ofrenda sacerdotal, ¿sí? Ahora, ¿qué significa no obliga al matrimonio por levirato? ¿Saben lo que es la ley de levirato? ¿Sí o no? ¿No? Cuando una persona, yo le voy a dar un ejemplo muy fácil, la mujer en la época bíblica no tiene derecho a nada, ¿no? Nunca tiene derecho a nada, es una paria total, y la única forma de una vida digna es estando casada, y que ese esposo la mantenga. Si el esposo se muere y tuvo un hijo varón, ese hijo varón es el que hereda la plata o la herencia del esposo, con lo cual ese hijo mantiene a su madre. Pero si muere el esposo y no tiene hijos, la mujer queda desamparada, porque todo lo que quedó del esposo no queda para nadie. La mujer tiene dos posibilidades, o ir a levantar el diezmo, que es la cosecha de los campos, y vivir en pobreza, o ser prostituta. No hay muchas opciones. Con lo cual, alguien tiene que redimir a esa mujer. La tradición judía no, en realidad el código de Hammurabi, algo de la Mesopotamia, dice que tiene que casarse con el familiar más cercano del esposo para que la redima. Y tiene que tener un hijo con ese familiar, y ese hijo, varón, va a ser el heredero de todo. ¿Sí? Con lo cual, lo que dice acá el texto es, este personaje, el andrógenus, no, como mujer, no puede cumplir con la ley del levirato. ¿Sí? O sea, no puede cumplir con la ley del levirato. ¿Por qué? O sea, no puede cumplir con la ley del levirato porque está prohibido, ¿sí? Que al no saber si es género femenino o masculino, la tradición judía entra en debate acá en la Mishnah, dice, bueno, que no cumpla con la ley del levirato. ¿Qué significa la ley del levirato? Que no puede un andrógenus desposar a una mujer que se le murió el esposo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué onda, no tenemos ni idea. Entonces la tradición judía empieza a debatirse, ¿qué carajo hacemos si el hermano del muerto es andrógenus? No se casa con el andrógenus. ¿Y con quién se va a casar? Bueno, busquen un tío, un primo, busquen algo más cercano, ¿sí? La tradición empieza en ese debate. Ahora, ustedes van a decir, qué raro todo. Sí, bueno, piensen que es el año 220, no estamos hablando ahora, ¿sí? Ahora, vamos a, ¿qué dice el texto de en qué se parece tanto a hombres como a mujeres? ¿Sí? Y dice, uno es responsable de golpearlo o maldecirlo, o sea que no pueden hacer, tiene que ver, o sea, tienen que comportarse como una persona normal, ¿sí? Como ocurre con hombres y mujeres, y quien lo mata accidentalmente debe exiliarse, y si es intención, o sea que no se le puede discriminar, como a los hombres y a las mujeres.
¿sí? Y acá dice, y si es intencionalmente, o sea, si es asesinado el andrógenos, como hombres o mujeres, ¿sí? Hay que matarlo al asesino. Su madre trae por su nacimiento una ofrenda, ¿sí? Es normal que cuando nacía un varón o una mujer, cuando nacía un bebé, ¿sí? Se hacía una ofrenda al templo. Si nace un andrógeno, también se hace una ofrenda al templo, ¿sí? Como lo haría por un hombre, por una mujer, y puede comer la trumá en provincias. Quiere decir que en las diferentes localidades, salvo en el gran templo, puede comer la ofrenda sacerdotal. Puede ser parte de la cena del sacerdocio, ¿sí? Y si es único heredero o heredera, ¿sí? Puede recibir herencia, dice el texto. Ahora, ¿en qué no se parece ni a los hombres ni a las mujeres? ¿Sí? Todo tiene que ver con... ¿Y ahora? ¿Y qué? Dice así. La trumá, si tocó la ofrenda que va a ir al templo, no se quema esa ofrenda debido a este problema de que no sabemos si está impura o no. ¿Qué significa que está impura? Si hizo mikve o no, porque si se reconoce como género masculino y menstruó y no dijo nada, quizás está impura. Entonces, pero al revés, si se reconoce como género femenino, pero tuvo una eyaculación seminal, también está impuro. Entonces, es una persona que estaría impura constantemente por un lado o por el otro, entonces no puede participar de la ofrenda de la trumá en el templo. ¿Sí? Y hay un montón de situaciones que empiezan a debatirse en el Talmud, pero es larguísimo esto, y no los quiero ni aburrir, lo pueden leer, el material lo tienen. Vamos a este párrafo, ¿sí? Que dice así. Rabino Yossi, ¿sí? Rab Yose, dice, andrógenos, ¿sí? Como para cerrar el tema acá, Rabino Yose escucha hablar a todos y dice, escuchen, rabinos, andrógenos es una categoría propia. Y los sabios no pudieron determinar si él o ella es un hombre o una mujer. Mientras que un tumtum es un hombre definido o una mujer definida, pero no podemos decir cuál porque los órganos están cubiertos. ¿Sí? Acá vamos a ir a lo que decía antes Adri. Lo que termina diciendo Rabbi Yose es, basta de estar preguntando qué es y si actúa como hombre y si actúa como mujer. Y lo que dijo Rabbi Yose es, andrógenos es un género aparte. Y acá entra el conflicto. Género binario, tenemos un tercer género para la tradición judía, reconocido por los rabinos, ya el mundo no es binario. ¿Sí? Y dice, basta, no rompan más los huevos, estamos debatiendo acá pensando qué puede hacer, qué no puede hacer, qué esto, qué lo otro. No se habla más del tema, es un género aparte. Ahora preocupémonos por el tum-tum, va a decir. ¿Sí? Colo. Pregunta, ¿qué Sí. significa cuando dice que los órganos están cubiertos? Como que están atrofiados, no le reconocen genitalidad. No se la reconocen. ¿Sí? Pensarlo, no lo piensa de manera científica. Estaba hablando, imagínate, seres humanos en el año 220 mirando la genitalidad desconocida que nunca vieron y tratando de pensar qué hacer con eso. Pero ¿sí? no hace referencia a una persona que se presenta de una forma no binaria y que se rehúsa a revelar más información. No, hace referencia solamente a la genitalidad, ¿sí? No a la persona en sí. ¿Silvio? Hago una pregunta porque en algún lado me perdí. Sí. ¿En qué momento ellos se dan cuenta que hombre, mujer, mujer, hombre, como para entrar a esta discusión? ¿Solamente con el hecho de Adán entra la discusión hasta hoy? Lo más probable que haya pasado es que dentro de la comunidad de la época del Talmud, como en todo el mundo, ¿no? Había personas intersex. Entonces tienen que preguntarse, bueno, pero ¿qué onda? Y ahí encuentran y reconocen que la Torá ya habla de este tema, lo encuentran en Adán, ¿sí? Y eso le da la posibilidad para poder hablarlo abiertamente.
Si ellos interpretan que Adam también es intersex, les da a ellos la posibilidad de hablar abiertamente del tema sin sentir que tienen que esconder algo. ¿Sí? Ahora, el problema para ellos empieza con el tum-tum, ¿sí? Que lo que decía Adri, justo iba a decir Adriana, así que Adriana... Me invocaste. Sí. No, yo lo que quería decir un poquito, primero para la pregunta del Colo, en general puede pasar que cuando nacen estos bebés intersex no tengan definido un pene y una vagina, sino que tengan algo intermedio, una mezcla de los dos, algo que no se termina de definir qué es. Antes los padres elegían qué querían y se le hacía una cirugía estética a ese bebé y terminaba siendo una niña o un niño. Hoy, por suerte, si no tiene problemas biológicos, se espera a que ese niñe llegue a la adolescencia y se define él mismo qué quiere ser, si es que quiere ser algún género en particular. Al margen de eso, yo lo que te quería decir, Ori, es que me está como, o sea, arrancó como re bien, los rabinos aguantan reconociendo un montón de biologías distintas, pero después como que terminaron siendo bastante discriminadores también, porque es como una persona que no pertenece al género femenino masculino y como un hombre para esto otro. Es como es una persona a la que tampoco la están dejando ser, la están obligando a que se comporte de una forma o de la otra a nivel social. Claro, pero vos pensás que acá interviene Rabbi Yose diciendo, bueno, déjense de joder, ¿sí? Es un género aparte, ¿sí? Porque vos pensás que ellos lo están hablando desde su ignorancia completa y tienen que resolver un montón de cuestiones legales. Entonces, obviamente en su ignorancia se ponen a debatir qué pasa con esto, y obviamente en el debate de la ignorancia del tema van a saltar un montón de prejuicios, que es lo más normal que pase, ¿sí? O sea, estamos hablando, nosotros hablamos, bueno, los rabinos del Talmud son una luz con respecto a otras épocas, pero bueno, también tienen sus partes opacas en donde no pueden pensarse más allá de sus experiencias personales, ¿sí? Con lo cual es un conflicto interno. Tienen que, no pueden dejar ir a alguien del pueblo de Israel por este tema, porque claramente para el Talmud de Babilonia hay que unir a la comunidad, y si hay un andrógenos no se lo expulsa, al contrario, se lo abraza, se lo hace parte, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo se lo hace parte? Y ese es el mayor debate, ¿sí? Nosotros hoy lo pensamos, bueno, ¿cómo se lo hace parte? Bueno, en la comunidad de Mataderos o en Beit Filat, en la casa joven, que haga lo que quiera de su vida, si quiere ponerse tefilim, talit, kipá, rezarlo, acá no hay problema. Bueno, otras comunidades de Buenos Aires van a tener un montón de conflictos. Imagínate la época del Talmud. ¿Sí? Imagínate lo que era la época talmúdica. Ahora, vamos a seguir con el texto, que obviamente no creo que lo terminemos, y dice así. Vamos, acá me estoy yendo a la edad, el Shulchan Aruch es de la Edad Media, año 1565, y lo escribió Rabino Yosef Karo, sefaradí, capo, genio total, misógino y machista. Por un lado, genio total como pensamiento, misógino y machista porque, bueno, Edad Media y hombre. Las mujeres y los esclavos están exentos de usar tzitzit. Miren esto porque es tremendo. Las mujeres y los esclavos, esto lo vamos a ver también la semana que viene, las mujeres y los esclavos no pueden usar talit para Yosef Karo, ¿sí? Porque es un mandamiento que depende del tiempo, que se hace en ciertas horas del día y, como dice Yosef Karo, la mujer tiene que dedicarse a los quehaceres del hogar, a amamantar, a limpiar, a cocinar, entonces no tiene tiempo para ponerse talit, que no rompa las bolas, dice Yosef Karo. Ahora, dice así, y si desean envolverse si desean envolverse en talit, ponerse un talit, ¿sí? Y hacer una bendición sobre ellos, que hagan todas las demás mitzvot. O sea, como que si quieren cumplir esta, que hagan todas las demás también. Como diciendo, bueno, que cumplan con todo. ¿Sí? Ya que se hacen las cogoritas, que cumplan con todo. Y miren lo que dice así. Sin embargo, parece que lo están haciendo para ser más observadoras que los demás. O sea, lo que dice Rabbi Yosef Karo es, bueno, pero parecería que si una mujer quiere ponerse talit, va a quedar como mejor, quiere sobresalir entre los hombres. Por lo cual no se lo permitimos. ¿Sí? Como empieza y termina mal. ¿Sí? Ahora, acá cambia la frase, porque esto lo vamos a ver la semana que viene. No vamos a debatir ahora el tema
la semana que viene cuando veamos feminismo vamos a debatir esto, pero dice Robbie Joseph Caro, dice, y un tum-tum y un andrógenus es dudoso, como no sabemos qué es, pueden ponerse talit, pero por la duda es que no hagan brajá, ¿sí? Está diciendo el Shulchan Aruch. Y ustedes van a decir, bueno, pero este es peor que la época del Talmud, claramente es peor. Joseph Caro, ¿sí? Ya Edad Media, el mundo cristiano invadió todo, entonces obviamente todo cambió, todo se hizo muy binario, todo se hizo muy raro, pero la tradición judía de la Edad Media no deja tampoco de reconocer al tumtum y el andrógenus. ¿Sí? Si bien se puso mucho más restrictivo que la época talmúdica, no lo dejó de reconocer. Joseph Caro, si bien vivió en España, tuvo mucho contacto con el mundo de Europa Oriental, porque de hecho en el texto donde dice Rema, esos son comentarios de Rabbi Moshe Isserlech, que es un judío ashkenazí de Europa que le comentaba los libros a Joseph Caro. Así que imagínense que en el mundo judío oriental el cristianismo había avanzado un montón, con lo cual estaba todo Europa muy metido en el tema. Entonces vamos a ver un poco a otro personaje de la Edad Media más temprana, que este sí tiene un pensamiento diferente, que es Maimónides, el Rambam, que escribió el Mishneh Torah. Rambam era tan soberbio que escribió un texto que se llama Mishneh Torah, que es como la segunda Torah, y te dice, no leas la Torah, vos lees mi libro, que con esto te alcanza para entender todo. Decía Rambam. Rambam pensaba que su texto era más que la Torah, era más importante. Y dice así, Rambam escribe, y dice así, las mujeres, los esclavos y los menores de edad están exentos. Exentos significa que no están prohibidos, significa que están exentos, que pueden cumplir, pero no están obligados. Ahora dice, un tum-tum, ¿sí? Están exentos de sentarse en un azúcar. Un tum-tum de un sexo indeterminado, o un andrógeno, ¿sí? Uno que tiene genitales de ambos sexos, están obligados en base a la duda sobre su sexo. ¿Sí? Estamos hablando que en la Edad Media ya el Rambam hablaba sobre este tema. Y de hecho yo tengo un libro acá de Rambam, bueno, el Mishneh Torah, que no llegué a ponerlo por mucho tema de material, en donde el Rambam dice esto. Hay una prohibición bíblica de que un hombre no se puede vestir como una mujer y una mujer no se puede vestir como hombre. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a decir el Rambam? Dice, un tum-tum y un andrógeno se puede vestir como quieren. Y ellos deciden. Y no los tomamos por locos si decidieron vestirse como quieren. ¿Sí? Como que el tum-tum y el andrógeno deciden qué identidad de género quieren tener según el Rambam. Y eso está buenísimo. Sobre todo, más gracioso, voy a decir este comentario, es más gracioso y depresivo al mismo tiempo, el tum-tum y el andrógenus parecería que hasta tiene más derechos que la mujer en la tradición judía. ¿Sí? Porque si uno lee un poco del Talmud y lee un poco el Shulchan Aruch, bueno, la mujer tiene prohibido un montón de cosas, pero el tum-tum y el andrógenus puede hacerlo. ¿Sí? Así que hasta parecería que otros géneros la pasarían mejor en la vida judía de la Edad Media que una mujer. Siguiendo un poco el material, que hoy achuré un montón de material, porque si no, no íbamos a terminar. Vamos acá. Estamos acá, Talmud Babli, Talmud de Babilonia, dice así. ¿Qué corno es una ilonit? Dice, acuérdense, ya vamos para él, ya vimos Sahar, Nekeiba, Tumtum y Andrógenus, ¿sí? Ahora vamos con el ailonit. ¿Qué es una ailonit? Y dice, ailonit viene de un oil, de una oveja, que quiere ser drukaí, que quiere ser carnero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que decía la definición de ailonit es que nació como género femenino, pero desarrolla características masculinas en la pubertad. Entonces, los sabios del Talmud no se les ocurrió un nombre para eso, ni un nombre genético ni nada, dijeron, pónganle ailonit. ¿Sí? ¿Qué es ailonit? Oveja carnero. ¿Sí? Nace como oveja, pasa a carnero. Se terminó, no hay mucha vuelta. Y ustedes dirán, qué salvaje. Bueno, es el año 220. ¿Sí? Esa era la perspectiva de la época talmúdica y de la época de la Mishnah para hablar de estos temas. Y vamos a ver qué dice el Rambam al respecto. Y el Rambam, como decía antes el Colo,
tiene el problema de tener que resolver cuestiones legales. Acá no es una cuestión de qué hace cada uno con su vida sexual, sino la cuestión legal para la vida judía. Y dice así, y estos son los signos de una ilonit. Si no tiene senos o tiene dificultades durante el coito, su abdomen inferior es como el de una mujer, pero su voz es áspera y no puede ser identificada como hombre o mujer. ¿Por qué? Porque el Rambam tenía que explicar para esa época qué era una ilonit. ¿Sí? Y el Mishneh Torah va a decir ahora, y Rambam va a decir, ¿y qué es un saris? ¿Sí? Y el saris se llama en todas partes saris jamá, ¿sí? Pero un hombre cuyo miembro o testículo fue cortado, removido o aplastado, ¿sí? Se lo hacen los idólatras y lo llaman saris Adam, hecho por el hombre. Como que hay sarisim, que nacieron sarisim, y están los que fueron castrados, que se los llama saris Adam. ¿Por qué? Fíjense que el Rambam me está hablando de esto en un libro en un tratado llamado sobre matrimonio, sobre Ketubot, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo va por una cuestión legal. Para el Rambam la importancia va por un saris se puede casar, una ilonit se puede casar, un tumtum se puede casar, un andrógeno se puede casar. Esa es la pregunta. Entonces yo pregunto, ¿un saris se puede casar? Sí. Para el Rambam, no. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera mitzvah que aparece en la Torá? ¿No va a tener descendencia? Porque no va a poder cumplir con la mitzvah de Purbu, de tener descendencia. ¿Sí? Entonces, para el Rambam es, a mí no me importa lo que haga el saris de su vida, pero no se puede casar. ¿Por qué? Porque no puede cumplir con la primera mitzvah. Entonces, si se casa con una mujer, si se considera hombre y se casa con una mujer, ya está estafando a la familia de la mujer. Acuérdense que el tema era un acuerdo comercial entre las familias, no, la mujer acá no importaba. ¿Sí? Entonces acá el Rambam debate todas estas cosas, se debate todas estas cosas y dice así. Vamos con el Talmud de Babilonia, volvemos para atrás, acá vamos para atrás y para adelante todo el tiempo. Y dice así, un saris no realiza la jalitzá, ¿sí? Ni contrae matrimonio en levirato con una yevamá. ¿Qué habíamos dicho? El levirato, ya lo habíamos visto, era, se muere el esposo, la mujer no tuvo hijos, la herencia queda en medio de la nada, se tiene que casar la mujer con el familiar más cercano. Y acá está diciendo que un saris tampoco sirve como familiar cercano para redimir a la mujer. ¿Sí? Entonces no puede contraer matrimonio con la yevamá. La yevamá es la viuda. ¿Sí? Y de manera similar, una ilonit es incapaz de tener hijos, no realiza jalitzá ni contrae matrimonio por levirato con su yevamá. Entonces, y una ilonit, ¿sí? Que se le murió el esposo, tampoco un familiar cercano puede redimirla. Entonces la pregunta es, dos cosas. Bueno, acá queda claro que el saris no puede redimir a la mujer porque no podría darle un hijo. Pero el problema de la ilonit es, me hace una pregunta, si yo sé que hay alguien que es ilonit, ¿me caso o no me caso? No me caso. Si yo soy hombre y estoy buscando una mujer, no me voy a casar con una ilonit. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que llegaban a estar casados? Acá el texto de debate. ¿Cómo es que llega a estar casado un hombre con una ilonit si en realidad no pasaría eso nunca? Te cuento, Ori. Hola. ¿Sí? Hola, Ori. ¿Marcelo? Sí, y evidentemente se casaban con las chicas muy jóvenes y antes de la pubertad. Exacto, exacto. Uno no se casaba, pero podías comprarla a los 3 años de edad. Mirá qué terrible, Marcelo, lo que te voy a decir. A los 3 años de edad vos ibas y la elegías, te la compro. Vengo a buscarla en 9 años. ¿Sí? Ya la dejabas paga, la familia contenta, podía vivir mucho tiempo y la venías a buscar. Estamos hablando, ¿sí? Códigos de leyes de la Mesopotamia como el Ur-Namú. ¿Sí? No, o sea, piensen que no es solamente el mundo judío, el mundo Medio Oriente es así. Sigue funcionando así Medio Oriente en algunos lugares. A los 3 años podían comprarla. Entonces la compraban porque había nacido mujer y de repente cuando se la entregan
che, pero me estás cagando, me estafaste. Hay un libro acá que tengo yo, que no lo puse como material, porque no llego, sino a dar todo. Se llama Tosefta en Hashim, ¿sí? Que está en castellano y en arameo. Lo pueden comprar, cuesta obviamente como 4.000 o 5.000 pesos, pero si tienen ganas de hacer una inversión, lo pueden comprar. Está en castellano y arameo, muy bien traducido, y en este libro se habla sobre los conflictos legales si yo compré una mujer y cuando la fui a retirar no era mujer. ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Se devuelve la plata? Y si la familia se gastó la plata, todo ese tema. O sea, la cuestión, el problema era una cuestión legal, como el Colo decía al principio de la clase. A la tradición judía no le importaba lo que vos hacías con tu vida. El tema era, bueno, ¿y lo legal cómo se resuelve? ¿Sí? Ahora, siguiendo con el material, dice así. Si Saris realiza la jalitzá, o sea, si una persona que no tiene genitales masculinos redime a la mujer con la ley del levirato, su jalitzá no es válida, o sea, esa redención no es válida. Y dice así, sin embargo, si tuvo relaciones sexuales con ella, la ha descalificado, ¿sí? Como está diciendo, y si tuvo sexo con ella, ¿cómo tiene sexo? Bueno, la sexualidad no solamente tiene que haber siempre penetración, eso ya es algo que el Talmud de Babilonia lo tenía como de alguna forma considerado. Entonces dice, y si tuvo un romance, si tuvo sexo con ella, ¿sí? La ha descalificado. ¿Qué significa? Significa que la arruinó para que se case con otra persona, la mancilló. Según él, ya no sirve para que haga la ley del levirato. Esto se debe a que se considera una relación sexual licenciosa, ¿sí? Como que hubo algo que no tenía que pasar entre que se case con uno y se case con el otro. Entonces, ya que dicha relación no cumple con la mitzvah del matrimonio en levirato, y por lo tanto se clasifica como relación prohibida con la cuñada. ¿Sí? O sea, queda, al Sarín lo matan a piedrazos, a la mujer lo matan a piedrazos y la plata queda para el pueblo. ¿Sí? Se resuelve así, no hay mucha vuelta. ¿Qué más? Y dice, ¿sí? Y pasa lo contrario. ¿Sí? De manera similar, con respecto a una ilonit, si uno de los hermanos realiza la jalitzá y no ha de ser válida, sin embargo, si tuvo relaciones sexuales con ella, que la ha descalificado debido a la relación sexual se considera una relación sexual licenciosa, también, bueno, se mata a los dos porque significa que acá se enfiestaron por una cuestión sexual y no tuvieron intención de cumplir con la ley del levirato, ¿sí? Es lo que está diciendo, lo consideran así. Bueno, esto más o menos, yo podía haberle traído tema de Ailonit y Sarisim un montón, pero me parecía que bueno, tenemos que terminar en un minuto. Con lo cual, el último versículo que les quería traer es este, de la Torá, que dice así, y vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Sí? ¿Por qué traje esto? Porque Dios crea al primer ser humano, El sexto día. masculino, y dice, ay, todo esto está muy bueno, dice el texto. Dios vio que estaba muy bueno la creación de él, y terminó el sexto día, ¿sí? Y el otro día fue Shabbat. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque si nos ponemos a debatir sobre cuestiones de género, para Dios, según el texto bíblico, haber creado un andrógenos estuvo muy bien. ¿Sí? Y estaba contento, y al otro día fue Shabbat. Con lo cual, nos queda claro que los problemas de identidad, de género, lo tenemos nosotros, pero los propios rabinos del Talmud encuentran fragmentos de la Torá donde podemos hablar de que el problema es más nuestro que del propio Dios. Según el texto, Dios no habla de género. Dios nunca habla de género ni de sexualidad. Y obviamente está claro que el Talmud de Babilonia no habla sobre identidad de género, porque eso es algo mucho más actual. Pero el primer paso para que podamos hablar de identidad de género lo hicieron los rabinos del Talmud al aceptar al otro y reconocerlo en su sexualidad. ¿Sí? Que nosotros hoy podamos hablar de género nos lo permite gracias a que el mundo judío en su momento ya hablaba sobre
identidades sexuales. Cosa que en el mundo occidental no pasa, en el mundo judío siempre pasó. Y siempre se charló y no fue tabú. Lo hicimos tabú en nuestro contacto con el mundo occidental, deberíamos deconstruirnos un poco y a veces volver a nuestras fuentes para poder trabajar y deconstruirnos cada día más y aceptar a la otredad del otro, como dice Manuel Levinas, con todo lo que eso conlleva. Pero bueno, nada, podría haber traído material para quedarnos 3 horas más y ustedes se aburrirían y se estarían yendo de uno y me quedaría yo solo charlando, pero había que hacer esto dinámico y rápido. Algún día profundizaremos más sobre cada tema. Hay mucho material, muchísimo, pero este es el primer paso. Dimos el primer paso para poder hablar sobre género. Y eso es lo más importante. La semana que viene vamos a hablar sobre feminismo según nuestras fuentes. ¿Sí? Con esto nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Saludos. Oli. Chao, chao.